Está Ángel Capa, nada más y nada menos. Hace un tiempo que queríamos hablar con usted, Ángel, y bueno, aprovechamos este momento para charlar un ratito con usted. Ángel, desde Córdoba, en Radio Impacto y en el programa Futbolémico. Soy Neri Albornoz. ¿Cómo anda usted? Buen día. Bueno, buenos días. Encantado de poder conversar con todos ustedes. Un placer. Discúlpeme, Ángel, ¿usted en España puede ser o no? ¿O me equivoco? Sí, estoy en Madrid, en mi casa de Madrid, sí. Bien. Bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo está ya la situación? Bueno, uno se informa, llegan las cosas aquí, por supuesto, las noticias, pero ¿cómo lo está pasando? Bueno, yo me cuido mucho, nos cuidamos muchos en mi familia porque la situación está complicadísima, muy confusa de parte de las autoridades y con muchísimos contagios porque, digamos que impulsados por la necesidad económica, los empresarios abrieron las puertas, los políticos lo siguieron y como habían disminuido los contagios parecía que se había terminado. Pero al volver la gente a consumir y a ocupar los lugares que se ocupaban normalmente, volvieron los contagios de manera brutal. Y entonces ahora no saben qué hacer para parar esta situación, ¿no? Bueno, probablemente usted, así como nosotros desde aquí, desde allí, debe noticiarse también de lo que ocurre en Argentina. Y yo no sé si compararlo, porque también hay un... ustedes han atravesado por toda esta situación mucho antes que nosotros en Argentina. Pero se da una situación muy particular. Por ejemplo, y le cuento de Córdoba, en donde también estaba como medianamente controlada la situación, se fueron haciendo algunas aperturas, flexibilizaciones, como le decimos aquí, y todo volvió casi a la normalidad, y los contagios, la verdad que han aumentado considerablemente en el último tiempo, ¿no? Probablemente debiéramos también fijarnos nosotros desde aquí en ustedes, en Europa, y que sirva una especie de espejo para nosotros también, ¿no? Se me ocurre, no sé. Sí, lo que sucede es que como no hay un tratamiento eficaz, no hay una medicina que lo pueda controlar y tampoco una vacuna, la única posibilidad es cuidarse con barbijos, con guantes, yo qué sé, con todas las precauciones necesarias, las distancias, y no contagiarse, porque otra cosa no hay. Y que, por ejemplo, que no haya... Argentina debe ser de los pocos países en el mundo que no tiene todavía fútbol, o por lo menos la actividad oficial. Han vuelto a jugar amistosos ya, pero no la actividad oficial. ¿Eso le sorprende, le llama la atención? ¿Le parece que está bien? Yo creo que los que tienen que opinar son los médicos, los científicos, porque nosotros podemos opinar de afuera, ¿no? Son opiniones que son respetables, pero que tienen muy poco valor. Yo creo que los que menos opinan y los que menos deciden en estos casos, que son casos gravísimos, históricos, son los científicos, los virólogos, los médicos. Esos son los que tienen que dar las pautas de lo que se puede hacer o no. Yo creo que la dicotomía entre la economía y la salud es ridícula. En una situación como esta, lo primero es la salud, sin duda alguna. Pero bueno, eso son opiniones, ya te digo, que Claro. hay que escuchar a los que saben, que son los médicos, los científicos, los virólogos, y son los que menos deciden. Lo meto en el fútbol, Ángel. Va a estar viendo ahora ya esta semana vuelve a jugar la selección argentina de fútbol. La va a ver a la selección. Habitualmente la ha visto en el último tiempo, bueno, cuando jugaba, ¿no? Cuando se podía jugar. Sí, la vi. La vi, me gustó, es un proceso que iniciaron estos chicos, los cuales nosotros desconfiábamos todo el mundo porque no tenían experiencia y sin embargo han hecho las cosas como se deben. Y Argentina estaba en el buen camino. Pero ahora no se sabe porque van a tener un día de entrenamiento, creo, y con eso van a depender más de la suerte que del funcionamiento del equipo, naturalmente, ¿no? Ángel, y Luis Salinas lo saluda. Filosóficamente en esto del fútbol, el otro día escuchaba una afirmación del Cholo Simeone tan real en el fútbol, no lo digo por el Cholo, solo sirve ganar. Y entre los técnicos que se me ocurrieron,
que no tienen tanto la premisa de ganar, sino de jugar bien, estaba usted. En tal sentido, me gustaría que me dé una opinión esto. ¿En el fútbol actual solo sirve ganar? Bueno, en primer lugar, que son opiniones y maneras de ver el fútbol y manera de ver la vida también. Porque también hay opiniones que dicen que solo vale tener plata, que la felicidad es tener plata. Bueno, hay gente que opina que la vida es así. Hay gente que dice que solo vale ganar. Yo creo, a mí por lo menos, valen muchas otras cosas también, no solamente ganar. Ganar es lo que uno se propone y me parece absurdo tener que aclarar que naturalmente todo el mundo quiere ganar. Pero también importa el cómo. De la misma manera que cuando uno va a comer, importa también el mantel, el plato, los cubiertos, aunque no sean útiles para la nutrición, pero son útiles para nuestra manera de respetarnos como seres humanos. Y el juego también. El juego tiene una estética, tiene una ética que nos hace mejores, que nos hace felices, que nos da alegría. Y por supuesto el resultado, pero eso es indiscutible. Pero hay maneras de ver esto, ¿no? Y de satisfacerse con lo que uno le parece que es suficiente. El fútbol es grandioso, el fútbol tiene 1000 cosas. El fútbol es arte, es ciencia, es táctica, es improvisación, es creación, es resultado, es alegría, es tristeza. Reducir todo eso al resultado a mí me parece mezquino. Buen concepto. Matías Juez lo saluda, Capa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos. El otro día hablábamos con Maturana y hablaba un poquito de esto de lo que contaba usted. Y yo le pregunto, Maturana dice que sobre todo en el fútbol sudamericano, los últimos 20 años se ha perdido por una cuestión táctica el tema de la creación y con eso ha perdido mucho nuestro fútbol. ¿Coincide usted con ese concepto? Bueno, el fútbol sudamericano ha perdido porque se venden jugadores, porque el fútbol sudamericano en general es una gran vidriera para vender jugadores, entonces ha perdido identidad propia, ¿no? Es decir, se trata de que aparezca un pibe, que haga 3 pases a un compañero para venderlo, y si hace 2 goles no te digo nada. Entonces, claro que ha perdido identidad, pero cuando estaban los jugadores, cuando estaban un tiempo por lo menos los buenos jugadores, la cosa era distinta. Y ahora, bueno, ahora se trata de ir zafando partido por partido y se ha perdido eso, efectivamente. Sí, se ha perdido la identidad en términos generales del fútbol sudamericano. Eso es verdad. El otro concepto que lo quiero compartir es con respecto a Messi, la selección y la estructura. Él habló mucho también de que Messi tiene que tener una estructura al lado de él, que no sé si la ha perdido ahora en el Barcelona, pero que en la selección ha costado encontrarle una estructura a Messi. No, claro, todos los jugadores necesitan eso, los buenos jugadores para poder rendir todo lo que pueden. Es decir, hay casos, perdónenme que traiga un ejemplo donde yo participé, pero en este momento no se me ocurre otro. Cuando apareció Volatti en Huracán, encajó como si fuera en una pieza que faltaba del rompecabezas. Volatti necesitaba un equipo como Huracán y Huracán necesitaba un jugador como Volatti. Y a partir de eso, todo lo demás funcionó. Y Volatti a lo mejor en otro equipo no tuvo esa posibilidad y no rindió todo lo que él puede rendir. Bueno, y naturalmente Messi necesita también una estructura para que él pueda ser todo lo que es. Si no, es complicado. Si hasta ahora se le ha dado, bueno, salvo los últimos partidos, se le ha dado la pelota a Messi para que él nos salve. Bueno, eso es otra cosa distinta de lo que necesita un jugador de fútbol como él, ¿no? Sebastián Beltramo lo saluda, muy buenas tardes. Ese concepto que usted tiró al principio, que es muy bueno, me parece que lo tenía su Huracán en aquel momento, con Volatti, con todo eso que usted nombró. Ahora, ¿a ese Huracán le faltó ganar? No, ganó mucho, menos el último partido, pero a mí no me faltó nada. Lo que sí,
El último partido que perdimos, si hubiéramos perdido dentro de la legalidad, hubiera dolido menos. Pero cuando te roban duele mucho y duele para siempre. Eso fue, pero a mí a mí no me modificó en absoluto. Yo disfruté muchísimo. Yo logré el sueño de mi vida como entrenador, que era tener un equipo que juegue de esa manera. Tuve otros equipos que también estoy orgulloso de haberlos tenido, como Racing del 98, Universitario de Perú, en fin, otros equipos que me han llenado de satisfacción. Pero este Huracán era lo máximo. Es decir, desde mi punto de vista, yo no digo si es mejor, peor, regular, a mí me llenaba de alegría y de emoción. Y a mí no me modificó nada el último partido, pero sí a toda la gente de Huracán que tenía tanta esperanza, tanta ilusión, tanta alegría en un fútbol que le hacía revivir emociones anteriores, emociones ya pasadas. Y bueno, nos robaron y me duele por la gente más que por mí. Ahora, ¿cómo es esto, no? Cuando usted habla del fútbol, hablamos del resultado, pero también de las intenciones, de todas las intenciones que tiene el protagonista para llegar a ese resultado. Porque la verdad que si hacemos, yo me animaría a decir que si hacemos una encuesta entre futboleros, no hinchas de Huracán y Vélez, futboleros comunes, como uno que no tiene preferencia por ninguna camiseta. Y nos acordamos más en ese 2009 del Huracán de Capa que de ese Vélez de Gareca, siendo que el campeón fue aquel Vélez. Esas cosas que tiene el fútbol, ¿no, Ángel? Sí, Vélez también jugaba bien al fútbol. Ese campeonato se juntó Vélez que hacía muy buen fútbol, Lanús que también jugaba muy bien, Godoy Cruz que jugaba muy bien al fútbol, y se había hecho un campeonato muy atractivo porque hasta la penúltima fecha Lanús, Vélez y nosotros teníamos oportunidad de ser campeón. Y después esas cosas se definen por detalles, ¿no? Pero claro, la responsabilidad del árbitro y del juez de línea en el último partido hizo que fuera anormal el desarrollo de ese partido y que Vélez no merecía eso, porque Vélez merecía ser campeón porque había jugado muy bien. Y lo mereció, es un campeón merecido. Lo que pasa que claro, que el último partido, aunque ellos no tuvieron nada que ver, ni los jugadores, ni los técnicos, el último partido, los errores de Bracenas, que yo en principio pensé que eran involuntarios y después tengo tantos indicios para poder sospechar de que no eran tan involuntarios, le hicieron que el partido fuera anormal. Y que además pusiera en evidencia que la AFA jamás investigó nada, porque eso de Huracán no fue ni el primero ni el último, y nunca la AFA investigó, jamás investigó un acto de esta naturaleza, ¿no? ¿Pudo hablar usted con Bracenas en algún momento? ¿Le pidió explicaciones, algo? Un programa de radio, cuando yo estaba acá en España, y lo llamaron a él a Argentina y me pusieron a mí en el aire, y él ahí admitió que se equivocó y que bueno, que fue un error, que una vez que lo vio en televisión se dio cuenta que había cometido un error, no solamente en el gol, sino en el gol que anularon a Huracán, ¿no? El gol de cabeza de Domínguez. El de Domínguez, ¿era? Exactamente, Domínguez. Que había equivocado y que bueno, ya está, ¿no? Y después, hace poquito, dijo todo lo contrario, dijo que no había sido falta, en fin. Me da igual a mí lo que diga él, lo que diga Bracena, ahí están las imágenes y son clarísimas, ¿no? Lo que pasa, Ángel, perdón, Neri, lo que pasa, Ángel, que para el partido ya es historia, pero me voy a una declaración de Néstor Pitana, con esto del VAR. El VAR me da un as en la manga, y si por el otro lado hubiese habido mala intención, el VAR hubiese dilucidado en tal sentido que había una intención para perjudicar a Huracán. En tal sentido, yo no entiendo algunas críticas de la implementación del VAR. No, pero... Bueno, yo creo que en principio el VAR tendría que ser algo que ayude a los árbitros en casos que el árbitro no lo haya visto o tenga dudas. Pero la realidad es que el VAR perturba, porque el VAR decide cosas y el árbitro tiene miedo de decidir y entonces espera a ver lo que dice el VAR. El partido se interrumpe muy frecuentemente
y el VAR toma decisiones desde el punto de vista tecnológico, es decir, no futbolísticos. El VAR ha anulado goles porque el hombro izquierdo, y esto no exagero, de Cristiano Ronaldo estaba 1 centímetro adelantado. Y eso no tiene nada que ver con el fútbol, eso es una cuestión que tiene que ver con la tecnología, porque ponen una línea vertical, otra línea horizontal, milimetrada. Bueno, Sí. En otro gol que me acuerdo que anularon acá, no me acuerdo qué equipo fue en España, estaba la punta del botín de un jugador adelantado. Bueno, eso no tiene nada que ver con el fútbol. Y además ha cometido errores porque también hay disparidad de criterios en el VAR. Hay manos que son involuntarias, que el VAR ha dado penal y otras veces no. Es decir, yo creo que ha perturbado. Ahora, claro, a lo mejor habrá que corregirlo, habrá que limitarlo, habrá que decirle a los árbitros que arbitren ellos y que en casos extremos consulten al VAR. Habrá que corregirlo en todo caso, ¿no? Pero me refiero, Ángel, que con el VAR Huracán era campeón. No, eso te iba a interrumpir. Perdóneme, Ángel, discúlpeme, Ángel, perdón. Pero no, si te acaba de decir Ángel que Bracenas después dijo que estaba bien el gol convalidado. O sea, él lo volvió a ver, hace de cuenta que se fue el VAR. Lo volvió a ver y dijo que estaba bien el gol. O sea, el VAR en ese momento no hubiera resuelto nada. Si hubo una mala intención de Bracenas, el VAR no iba... ¿Qué iba a resolver el VAR? Perdón, me parece, mi opinión. No, yo creo que posiblemente que el VAR hubiera dado gol de Domínguez, hubiera anulado el gol que hizo Vélez, y también hubiera dado un penal que hizo, ¿cómo se llama? El Chicharano, que hizo un penal que no se vio, pero que con el VAR se hubiera visto, ¿no? Eso también hubiera hecho el VAR. Pero también Huracán hubiera sido campeón, o por lo menos no hubiera soportado esos fallos, con un árbitro decente. Eso también hubiera ocurrido, ¿no? Ángel, pero con respecto a esto, el tema de la mala intención, o sea, ¿Bracena era hincha de Vélez o de dónde vino esa mala intención? Eso no lo puedo saber. Yo tengo indicios porque hay gente de Huracán, entre los cuales, hinchas de Huracán, entre los cuales hay algunos abogados, que hicieron un montón de investigaciones por su cuenta y las llevaron a la AFA como para tener argumentos para que la AFA investigue. Y la AFA dijo que no investiga. En ese momento estaba Grondona. Claro, y ellos me hablaron a mí después y me mostraron toda esa serie de indicios. Bueno, yo puedo hablar de eso, pero no tengo ninguna prueba. Ahora, ¿de dónde viene? No lo sé. Pero hay un montón de indicios que permiten sospechar de que el asunto no fue tan involuntario. Entre otras cosas, primero, ¿por qué dirigió Bracenas si no estaba habilitado para dirigir? Porque la AFA había hecho una prueba física y Bracenas no la había pasado. Había sido aplazado, es decir, no estaba apto para dirigir. ¿Por qué dirigió Bracenas? En segundo lugar, ¿por qué no dirigió nunca más Bracenas? Es decir, hay un montón, no solamente eso, hay un montón de indicios que permiten sospechar de que el asunto estaba armado. Volviendo a la actualidad, Ángel, ¿está trabajando usted? Yo no estoy trabajando. Hace rato ya que dejé de entrenar, 7 años, 8 años, no me acuerdo, porque hay etapas en la vida, hay edades que te dicen hasta dónde podés llegar. Y bueno, yo decidí que no tenía que entrenar más, el fútbol me lo agradeció mucho y yo estoy mucho más tranquilo también. Sí, porque no creo que el fútbol le haya agradecido tanto, se lo digo con sinceridad, pero leí por ahí, y discúlpeme si esto no es así, porque uno lee y la veracidad no la puede comprobar hasta preguntarle, en este caso al protagonista que es usted. Leí que más allá de la edad lo había cansado el sistema del fútbol, lo habían cansado algunas cosas del fútbol que lo llevaron a decir hasta aquí llegué. Bueno, pero eso porque uno tiene, precisamente, como uno tiene mucha edad, pierde entusiasmo. Yo cuando empecé a entrenar ya de movida, empecé a entrenar en Banfield en la B Metropolitana. Entonces cuando me fue a buscar el presidente al aeropuerto, me preguntó en el camino si yo quería hacer la pretemporada en la montaña o en el mar.
yo no lo podía creer y le dije, mire, yo quiero hacer la pretemporada donde haya una cancha de fútbol, nada más, no me interesa la montaña ni el mar. Y ¿sabe dónde terminamos haciendo la pretemporada? Buscando potreros por Banfield, porque la cancha la estaban arreglando y entonces hacíamos, donde había un potrero, ahí hacíamos la pretemporada. Pero claro, eso cuando uno tiene 30 y pico, 40 años, 40 y pico de años, eso uno lo pasa por alto. A esta altura de mi vida ya no lo soportaría. Eso es lo que pasa, ¿no? Ángel, me quedé enganchado con aquel Huracán. El Flaco Pastore, muchos imaginamos que podía, yo no digo que su carrera no haya sido prolífica, de hecho hace años que está en Europa, no es para cualquiera, pero soy de los que imaginaba a un Pastore recontra titular en la selección por muchos años y ganando títulos en Europa. ¿Cree usted que lo sobredimensionamos, pensamos mucho más, proyectamos mucho más de Pastore, o él realmente podría haber llegado a ser ese jugador que yo acabo de describir? Por ejemplo, titular por muchos años en la selección argentina. No, Pastore fue un grandísimo jugador. Digo fue porque ahora hace poquito estuve con él, está en Madrid, recuperándose de una operación que tuvo de cadera, y todavía está, creo, en Madrid, y hay que ver después cómo queda, ¿no? Porque hace ya 2 años que tenía ese problema y que jugaba y no sabían lo que era y que le dolía y jugaba 2 partidos y que estaba fuera 15 días y cosas de esas, ¿no? Pero yo creo que hizo una carrera muy buena en Palermo, sobre todo, que ahí brilló también cuando fue a Palermo. En el Paris Saint-Germain también tuvo notables actuaciones, fue campeón muchas veces. Y después en la selección le tocó un momento que no era un momento muy adecuado, ¿eh? Como estábamos hablando del caso de Volatti, él entró en la selección en un momento de mucha confusión. Pero yo estuve entrenando con él, lo tuve mucho tiempo, lo vi jugar mucho, y fue uno de los grandes jugadores que yo tuve la suerte de entrenar, de disfrutar y de aprender también cosas de él, ¿no? ¿Por qué la selección argentina le cuesta? ¿Por qué no es la selección de antes, que jugaba, que ganaba, que a nosotros nos gustaba ver la selección? Ahora ya la selección no te llama a lo que era antes y tiene muy buenos jugadores. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Muchos problemas, no solamente, no hay un solo motivo ni un solo problema. Entre otras cosas, durante mucho tiempo la AFA respetaba los contratos de los entrenadores de la selección, y a partir de Batista ya no los respetó más. Entonces, bueno, en la eliminatoria donde fue al Mundial que dirigió Sampaoli, hubo 3 entrenadores. Sí, se confundió todo, ya no había un estilo, simplemente se cambiaba de un estilo a otro, de un entrenador a otro, buscando salvar la situación inmediata, ¿no? Se terminaron los proyectos, digamos, se terminaron las ideas a largo plazo, se terminó el trabajo de selecciones desde abajo, y todo esto yo creo se está reanudando ahora, afortunadamente, ¿no? Pero durante mucho tiempo era un desbarajuste la selección, ¿no? Lo nombró Sampaoli hace un ratito. A mí fue uno de los que me llamó mucho la atención. ¿Por qué le fue tan bien en la U de Chile, digo? Después en la selección chilena, propiamente dicha también, ¿no? Y en Argentina defeccionó de la forma en que lo hizo, que no sé hasta qué punto fue el culpable él o no, pero no importa. Pero, digo, me llamó mucho la atención lo de Sampaoli. ¿A usted? Sí, también, o sea, también. Yo creo que me parece a mí que la situación en la selección argentina lo sobrepasó. Él estaba superado por todo lo que estaba ocurriendo. Hay una imagen que es tristísima para un entrenador, que ustedes se acordarán, que le grita a Messi si ponía a Agüero. Sí, le decía, claro, le pedía permiso, pongo a Agüero. Eso quiere decir que está completamente superado, ¿no? Y la verdad que por qué, no sé, eso habría que preguntárselo a él, no lo sé. Ayer Diego Latorre, que hoy trabaja como periodista, y la verdad, por haber sido jugador y de selección y tantos años en el fútbol, tiene una visión distinta. Expresaba eso. Decía que
Se cortó, ¿eh? No sé Me parece que te perdimos, Luis. Te perdimos, Luis. Sí. Bueno, después ahí sí lo podemos recuperar. Le pregunto, Ángel, por Di María. ¿Le llamó la atención la no convocatoria de Ángel Di María? Digo, por el presente que tiene, ¿no? ¿Le llama la atención que no lo hayan convocado? Hay que tener en cuenta algo, que los seleccionadores ven a los jugadores, los siguen a los jugadores, muchísimo más que cualquiera de nosotros. Yo apenas lo vi jugar 2 partidos a Di María, y lo vi jugar muy bien. Pero claro, eso no se le puede discutir nunca a un seleccionador, porque seguramente que lo vio 20 partidos y lo vio en distintas circunstancias y además pensando en el equipo que quiere hacer. Eso siempre es... yo ahí no me meto nunca, porque la información que tengo yo es muy parcial y muy incompleta, digamos, ¿no? Ángel, ¿ahí me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Sí. Discúlpeme, recién se me cortó. Le decía que Diego Latorre expresaba ayer que todas estas figuras necesitan que los traten como uno más, que el problema radica allí. Usted ha estado en clubes grandes. ¿Cree que eso es un problema o cree que es inviable hacerlo así? Bueno, eso fue vos fijate, ¿no? Una entrevista que me hicieron a mí preguntando, yo creo que estaba él también en la entrevista, preguntándome sobre cómo había que tratar a los grandes ídolos, las grandes figuras. Y yo dije que las grandes figuras, los grandes ídolos, son simplemente chicos de barrio que juegan muy bien al fútbol y que, bueno, y que para la prensa y para todo lo demás se ha transformado en algo grandioso, en algo inabordable. Pero que un entrenador no puede tratarlo como un ídolo, tiene que tratarlo como lo que es, como un chico de barrio que juega muy bien al fútbol. Y entonces ahí sí que puede haber un diálogo, porque si no, uno ¿cómo hace para hablar con un ídolo? Es imposible hablar con un ídolo. Entonces uno tiene que hablar con ese chico de barrio, y me parece muy bien lo que dice Latorre, que comparte el sentimiento futbolístico con el entrenador, seguramente. Y a partir de ahí, yo creo que además lo necesita. Yo me acuerdo que Sampaoli decía, ¿qué le voy a decir a Messi? Este es el equipo de Messi. Y yo creo que Messi necesita un entrenador, no alguien que lo aplauda. Necesita apoyarse de vez en cuando en el entrenador, que el entrenador lo oriente, que le diga algo. Porque por más que sea un crack, siempre necesita a alguien que lo oriente, naturalmente. Yo creo que me pareció muy acertado lo que dijo Latorre, ¿no? Bueno, hay que decirle, Diego, que cite la fuente la próxima. Ángel. No sé, a lo mejor es de él también. No, era un chiste. Que me lo preguntaron a mí porque me decían cómo se manejan los ídolos. Yo dije, yo no sé cómo se manejan los ídolos, porque si yo como entrenador, yo he tenido jugadores, por suerte he entrenado jugadores así de gran cartel, y que cuando uno habla mano a mano es como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que juega maravillosamente bien al fútbol, ¿no? Seguro. ¿Se quedó con ganas de dirigir más en la Argentina, en la selección, no en la selección, sino en Argentina, en los clubes? ¿Se quedó con ganas después de lo que le pasó? No, yo me quedé con ganas de seguir en Huracán, porque yo con ese equipo estaba en formación, tenía 19 partidos, y yo estaba seguro que con otro campeonato más ese equipo iba a rendir mucho más. Y yo tenía una gran ilusión en que eso continuara, pero claro, Huracán es un equipo modesto y lo que ocurre en la casa del pobre, la alegría dura muy poco en la casa del pobre, ¿no? Recién hablábamos del tema de ídolo. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros también, los periodistas, en hacer ídolos por ahí o en darle micrófono o engrandecer a jugadores que realmente no son tan ídolos de la selección o de los clubes particularmente? No, me parece que somos responsables nosotros también. Bueno, lo que pasa es que el periodismo no tiene un término medio, porque lo que vende es lo extremo. Están agotando. Yo a veces me río porque agotan calificativos, ¿no? Hay un gol normal que hace un jugador de primera división, yo qué sé, que en vez de patear corta y después hace un gol. Es un gol normal de un jugador de primera.
Entonces dicen mágico, maravilloso, extraordinario, insuperable. Y uno dice, no, cuando sea algo maravilloso y mágico, ¿qué dirán? Entonces se van al extremo. Acá en Madrid, cuando apareció Asensio, hicieron una encuesta en uno de los diarios diciendo si había sido la mejor adquisición de la historia del Madrid. Vos fijate qué barbaridad. Claro, me preguntaron a mí y yo dije que bueno, que en la historia había un tal Di Stéfano que posiblemente algo tenía que decir en esta historia. Pero bueno, yo creo que se apresuran. Cuando apareció Raúl en el Madrid, en el segundo partido, le ganamos al Atlético de Madrid 4-2, me parece, no me acuerdo bien, 4-2. Bueno, él le hicieron un penal, hizo un golazo y dio otro gol. Entonces en la tapa de un diario salió Raúl consagrado. Claro, ¿cómo va a ser consagrado el segundo partido? 2 partidos en primera. Pero bueno, es ese tipo de exageración que después, si Raúl hubiera jugado mal, hubieran dicho, Raúl es un desastre, ¿no? De un día para el otro. Y en eso sí que hay responsabilidad, naturalmente. Pero Ángel, eso ni siquiera es desde lo intelectual. Yo entiendo que cuando estaba Di Stéfano en el Madrid y ahora no había la necesidad de venta. Y entiendo que los periódicos en tal sentido ponen títulos que vendan, que causen morbo, y en tal sentido Seba hablaba de los periodistas que erigen ídolos. Yo creo que eso es potestad del hincha solamente, y en este caso yo creo que se busca vender. Un equipo hoy compra un jugador y quiere con el marketing de venta de camisetas recuperar gran parte del dinero, entonces necesita este tipo de cuestiones explosivas. Bueno, si lo justificamos por la venta, todo se justifica, porque el capitalismo tiene es eso, todo lo transforma en un objeto de consumo, todo se vende y se compra, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que sí, que queremos vender igual que queremos ganar, pero bueno, ¿cómo? Ahí está el tema. Claro que hay que vender, por supuesto, porque el periodismo tiene que vender diarios o tiene que vender publicidad en el caso de la radio. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, ahí intervienen otros factores, que no solamente está el hecho de la justificación por la venta, ¿no? Claro, lo mío era una crítica que tiende al capitalismo como usted lo relacionó. La verdad que la hice mal a la pregunta y quedó todo lo contrario. Y fíjese usted que yo veo el avance del dinero por sobre el deporte, que doy 2 ejemplos. El campeón del mundo tenía el 50, 60, 70% de sus jugadores que eran africanos. Y cuando veo recientemente la convocatoria a España de Ansu Fati, son jugadores africanos que en vez de estar representando a su país por cuestiones laborales de sus padres y de ellos mismos, hoy visten otra camiseta. Entonces las selecciones ya no tienen, nosotros tenemos 2 argentinos en España que no sabemos dónde van a jugar, ya no tiene la representación del país, sino de la conveniencia económica, a eso iba. No, claro que sí, el negocio se ha apoderado prácticamente del fútbol. Yo no estoy en contra del negocio en el fútbol profesional, naturalmente, pero sí estoy en contra de que sea el negocio quien dirija el tema, quien decida las situaciones. La final de la Supercopa, un invento para vender también, un invento del campeón de Copa con el campeón de la Liga que juegan una Copa en España, se jugó en Arabia Saudita. Y bueno, entonces, ¿y por qué en Arabia Saudita? Y bueno, porque le pusieron una carretilla de plata y jugaron en Arabia Saudita. Y entonces la gente que quiere ver a su equipo lo tiene que ver por televisión. En una charla acá en Córdoba, Valdano dijo que lo llamó una vez a Raúl aparte y le dijo, tened cuidado que ahora los periodistas te van a hacer subir a un elefante, te van a hacer cualquier cosa. Sí, quédese tranquilo, dice que le dijo, y que a los 2 días salió en la tapa del diario arriba de un elefante lo que él le había dicho, ¿no? Sí, me acuerdo que salió, eso no lo sabía que había dicho Valdano, pero sí que me acuerdo que salió con un elefante, pero claro, era un chico, tenía 17 años, y después ya no lo hizo más, eso, ¿no? Eso.
pero en ese momento un chico no se atreve a decirle que no a una revista tan importante o a un diario tan importante. Ángel, ¿qué jugador de fútbol lo deslumbró a usted? ¿O qué jugadores? Pero escúchame, ¿ahora o desde siempre? Cuando elija el que usted quiera, lo que usted quiera, que jugadores que lo hayan deslumbrado. Te voy a contestar como, sí. Los jugadores, ahí sí. Porque si no, una vez le preguntaron a Di Stéfano cuál era el mejor del mundo, y él dijo, si me dejas nombrar a 50, te contesto, si no, no. Si no, no. Bueno, que han deslumbrado muchísimo. Bueno, Pelé, por supuesto, Rivelino, Tostao, Jairzinho, Gerson, vamos para ahora para la delantera. Amadeo Carrizo, Ramos Delgado, Federico Sacchi sobre todo, Hermindo Nega, Bocchini, Maradona, Redondo, La Torre, yo qué sé, últimamente Pastore, bien. Volati, lo que jugó Volati ese campeonato ha sido una cosa descomunal, y me olvido de 50 más. Claro, el mago claro. Capri, el mago Capri. Todo, me nombró casi todos. Mago Capria, sí. ¿Usted lo dirigió el mago Capria? Sí, en Racing. En Racing del 98. Racing, claro, usted lo tuvo en Racing. Claro. Y entrenadores, bueno, uno sabe que usted tiene una especial admiración por Menotti, pero ¿cuántos entrenadores así lo han marcado, significan mucho para usted? Muchos. Menotti fue mi maestro y es mi maestro, ¿no? Y César es mi amigo íntimo, y Menotti es mi maestro. Y ha sido mi maestro, no solamente mío, de una generación entera, o de 2 generaciones. Entrenadores, en este momento, Guardiola, Klopp también. ¿Quién más? Tele Santana, porque lo que jugaba Brasil del 82, que yo lo vi en directo, fue una cosa maravillosa. Cruyff, con una simpleza increíble que tenía y una apuesta por el buen fútbol irrenunciable. Una vez le pregunté a Cruyff por qué no había más entrenadores que adhieran a este tipo de fútbol, y él era muy contundente cuando hablaba, ¿no? Y decía, muy fácil, porque hay que saber. Y eso de que correr y luchar, eso lo dice cualquiera, pero para jugar bien hay que saber. Decía. Bueno, esos fueron los que se me ocurre ahora. Después hay otros entrenadores que no son conocidos o que son menos conocidos y que yo los conozco por haber estado con ellos y que han sido también, y que son grandísimos entrenadores, ¿no? Vicente Cayetano Rodríguez, que también yo aprendí con él, era de mi barrio. Ángel Félix, que trabajé con él mucho tiempo. Son entrenadores que no han tenido la oportunidad Cayetano sí, pero Félix no, y son muy buenos entrenadores, y habrá muchísimos en el interior del país que dirigen equipos modestos y que son grandes entrenadores y que uno no los conoce, ¿no? ¿Y Bielsa? ¿Qué opinión? También Bielsa también. Bielsa pertenece al grupo de entrenadores que apuestan por el buen fútbol y por equipos que sean honestos y que sean respetuosos de la gente, respetuosos de la historia del fútbol. También Bielsa, por supuesto. ¿Le parece justo que digan muchos que Gallardo es el mejor entrenador de la historia de River? Digo, justo. De la historia. Para esa es otra exageración del periodismo. De la historia, yo qué sé, de la historia. Y el entrenador de la máquina, por ejemplo, ¿quién era? Porque ese equipo fue maravilloso, no tenía entrenador. Dicen que sí, que era Peuchele el que creó eso. De la historia, además de River es tan grande, tuvo tantos entrenadores y tan grandes equipos, que Gallardo será uno de ellos sin duda. Pero decir que es el más grande de la historia, yo no me animaría, porque hasta hace 2 minutos era la Bruna.
¿Y ahora qué pasó con la Sí. Bruna? Dejó de serlo. ¿Qué es eso? El Bambino lo que ganó en River todavía no lo ganó nadie, creo. En fin, yo qué sé, eso es. Decir el mejor de la historia también es una tendencia de los más jóvenes, ¿no? De decir, este es el mejor de la historia. Y resulta que ni siquiera vieron a Pasarela jugar. Entonces, ¿de qué historia hablan? Imagino lo tiene que haber llenado cuando lo llamaron al Flaco Menotti, ¿no? Para que colabore con este proyecto de la selección. Sí, claro que sí, porque es una fuente de consulta imprescindible. Y yo sé que él habla mucho con los chicos, estos que están dirigiendo ahora, y que los chicos lo consultan y él habla, y que son chicos respetuosos, y cuando hay chicos respetuosos, inteligentes, aprenden y escuchan. Y Menotti en ese sentido es una fuente inagotable de fútbol, porque es increíble. Yo tantos años, yo hace más de, no sé, me parece que 35 años que soy amigo de él, y nunca lo escucho hablar del pasado. Se lo tenés que sacar con tirabuzón. Siempre está hablando del futuro, del pibe nuevo, de este, del otro, de un pibe que vio en Nueva Chicago. Siempre está renovándose, ¿no? Permanentemente. Ángel, ha sido un gustazo, la verdad, ¿no? Hemos abusado un poquito de su tiempo, de su generosidad, y bueno, queríamos asomarnos para charlar un ratito de fútbol, de la actualidad y de algunas cosas que pasaron también. Le deseamos desde aquí lo mejor, Ángel. Muchas gracias, siempre es grato hablar de fútbol, y con la gente de Córdoba, que tiene una gran cultura futbolística. Así que muchas ¿Alguna gracias. vez, perdóneme Ángel, alguna vez tuvo la oportunidad en su carrera de venir a Córdoba a trabajar, a jugar, a trabajar, lo que Sí, sea? una vez estuve en tratativas con Talleres de Córdoba, cuando Sí. estaba Villayonca, que también estaba por ahí, no sé si era secretario técnico, no sé qué, algo así era, y estuvimos charlando, pero bueno, como tantos otros clubes, se frustró, y a mí me hubiera gustado muchísimo ir a Talleres, ¿no? Porque por todo lo que me contaban, además por ser un equipo que tenía una enorme prestigio, una enorme trayectoria. Y claro, aunque Volati un poco me habló de Belgrano también de pasada, ¿no? Claro, obvio. Y el flaco Pastore le hablaba de Talleres, El flaco Pastore me hablaba de Talleres, sí. tal cual. Ángel, gracias de nuevo por su tiempo, que Bueno, ande muy bien. un abrazo para todos.